Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de José Maldonado, un hombre que entendió que las batallas Cristo Jesús las resuelve. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, yo creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos porque lo haremos llegar en digital. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. José Maldonado es oriundo de Tocoa, Honduras. Tiene 46 años y está casado con Ariselda Lemus, con quien tiene una hija y un hijo, Emanuel de 20 años y Yosmari de 19 años. Vivió fuertes crisis con ataques de pánico, angustia y ansiedad. Recibió tratamiento con una psicóloga, quien lo acercó a lo espiritual otra vez y pudo acercarse nuevamente al Señor. Vamos a conocer a José. Quédate en Identidad. ¿Piensas que la vida no tiene sentido? Hoy vamos a conocer la historia de José Maldonado, un hombre que te dará la respuesta y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, José, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Felices de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio poder contar mi testimonio de cómo Jesús me rescató y esperando en Dios que pueda alcanzar alguna persona que esté pasando por la misma situación. Amén. Yo quiero aquí hacer un realce porque José fue un valiente de Jesús. Él ingresó a nuevotiempo.cl/mi testimonio y por eso él está aquí con nosotros contándonos su historia. Si tú también quieres ser parte del programa, conocer lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Él tocó tu corazón, ingresa a nuevotiempo.cl/mi testimonio, porque sin duda Dios te va a usar. Dios nos está usando para honra y gloria de su nombre. Así que bueno, inscríbete. Y José, bienvenido nuevamente. Realmente tu historia me llena el corazón y bueno, esperamos que nuestros amigos quienes están allí atentos, viendo, escuchando, queden emocionados con lo que Dios hizo en tu vida. José, cuéntanos en qué parte, en dónde estás, en dónde vives actualmente, cómo se llama tu esposa, tus hijitos. Cuéntanos, José. Actualmente vivimos aquí en la ciudad de Houston, Texas. Actualmente estoy casado con Ariselda Lemus y tenemos dos hijos, Emanuel y Denia Yusmari. Y bueno, somos miembros activos de la iglesia adventista. Eh, Aquí en Houston hay bastantes iglesias, pero asistimos a la iglesia hispana de Bel Air. Excelente. Yo quiero también de paso hacer la invitación, si nuestros amigos allí en Sudamérica quieren visitar una iglesia adventista, encuentren la más cercana a su hogar a encuentrounaiglesια.org y ahí colocan su ciudad y van a aparecer muchas direcciones. Busca allí el lugar, tu lugar seguro. Y hoy vamos a conocer cómo José encontró ese lugar seguro. ¿Cómo se te da la oportunidad de vivir en Estados Unidos? ¿Por qué vives en Estados Unidos? Eh, Tú eres de Mi Honduras, papá, aclarando. Sí, José. correcto, sí, somos originarios de Honduras. Mi papá es el que emigra primeramente a este país y después eh, también nosotros emigramos para acá, tanto todos mis hermanos, mi mamá también. Entonces, gracias a Dios, ahora estamos acá todos. Solo hay una hermana allá que ella viaja para acá también. No ha decidido venirse para acá, pero también nos reunimos en ocasiones especiales. Qué lindo, este lindo regalo del cielo que es la familia.
nos apoyamos unos a otros y también la familia espiritual de la iglesia también que apoya bastante. Y bueno, José, hablando allí de tu padre, yo quiero que me cuentes de tu infancia un poco, cómo conociste del Señor y por qué marca allí tanto un momento, fue un precedente para tu vida, José. Sí, yo tengo memoria desde que mi mamá nos llevaba a la iglesia y siempre asistíamos a la iglesia. Entonces, los recuerdos que tengo en mi memoria es de ir a la iglesia, de tratar de tener buenos principios conforme a lo que Dios quiere. Entonces, esa fue nuestra crianza. Siempre nos inculcaron el temor a Dios y bueno, así fue que eh, tenemos ese temor de Dios, aunque ya en nuestra etapa de adolescencia, pues nos desviamos y, y bueno, así es como comienza mi vida, ¿no? Mi historia. Sí, llega un punto de la vida del ser humano, la adolescencia es compleja, empiezan a aparecer nuevas emociones, situaciones, amistades también, que empiezan a influir en tu entorno. Tu papito cuando viaja a los Estados Unidos también se siente una falencia allí familiar que te afecta negativamente. ¿Cuáles fueron, bueno, empezaste a tener malas prácticas que conllevó a eso en tu vida, José? Sí, al mi papá venirse para este país, pues sí, prácticamente la familia, pues se rompe el vínculo familiar y mi mamá, pues queda con 6 hijos y tratando de educarnos también. Entonces, ya nosotros en la etapa de adolescencia, pues empezamos ya a tomar decisiones que no van de acuerdo a los principios que ellos nos inculcaron, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo empiezo a estar o a hacer cosas ya del mundo, por así decirlo, a tener amistades que no tenían el temor a Dios y me empiezo a involucrar ellos empiezan a tener más influencia en mí, en las decisiones, más que lo que me habían inculcado mis padres. Entonces, ahí entonces empiezo a tener una vida fuera de los principios de lo que Dios quiere, ¿no? Totalmente. En este caminar, José, empiezas también a tener ataques de ansiedad y ataques de pánico también más adelante. Cuéntanos qué fue lo que sucedió allí y cómo empezaste a abordar esas situaciones que hoy en día, y hablábamos detrás de cámaras, muchas personas viven en este mundo, en este momento, en este punto de la historia. Tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad, José. Sí, los episodios empezaron a ocurrir. Quiero también decir que no fue rápido eh, al llegar a esta etapa, sino fue acrecentando, fueron eh, muchas cosas que fueron influyendo en mí para que yo llegara a esa etapa de tener ataques de pánico, ataques de ansiedad. Eh, Todas las malas decisiones que fui tomando fueron afectando más y más a mi vida y cada vez que a medida iba creciendo, mis decisiones me iban afectando más, mis decisiones equivocadas me iban afectando más a mi vida y bueno, empiezo a experimentar un sentimiento de culpa eh, y eso fue afectando más y más mi vida al nivel que no tenía el control de mis emociones. José, perdón, te interrumpo. ¿Cuáles eran esas malas decisiones como para ejemplificar y la gente dice, sí, yo también he hecho esto? ¿Qué malas decisiones eran que estaba sumando esta bola de nieve donde se hacía ya insostenible también, José? Eh,
De hecho, así como lo dice Ángela, fue como una bola de nieve, o sea, se va acumulando muchas cosas. Las malas decisiones que yo veo es que empecé a probar el licor, empecé a usar cigarrillos. Gracias a Dios no llegué al punto de usar droga, pero todas esas cosas que los jóvenes a veces les parece interesante, esas cosas empecé a hacerlas, empecé a visitar lugares donde no puede estar eh, lugares, por así decirlo, por ser más claro, discotecas, donde no estaba en coherencia con lo que Dios quisiera para nosotros. Totalmente. Tú le mencionabas a Daniel, nuestro periodista, dice, siempre me sentía disgustado con lo que estaba haciendo y batallaba siempre en mi mente con todo esto. Y es porque acá hay una partida muy importante, una raíz, una base. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo creo que calaba en tu vida de conocer del Señor, de la Biblia, de algunos textos bíblicos que te marcaban también y cómo y cuál es el punto peak aquí de crisis y cómo empiezas a solucionar ese peso que estabas llevando, José. Sí, el sentimiento, yo ahora puedo ver lo que Dios hace en nosotros y lo vengo a asociar en que el, lo que me inculcaron mis padres, eso venía siempre en mi mente, redarguyéndome siempre. Es por eso que yo nunca me sentía conforme, nunca me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Entonces siempre había esa lucha en mi mente porque yo traía eh, lo que me habían inculcado mis padres de versículos bíblicos, lo que a Dios le agrada. Y entonces yo haciendo todo lo contrario, fue ese sentimiento de culpa acrecentando más y más. Y eso es lo que me lleva ya a estar en esa situación de no tener control de mis emociones. Y empiezo hasta empezar a tomar medicamento. eh, Incluso me tuvieron que referir a un profesional para ya tratar mi caso. ¿Qué sucedió después ahí con ese proceso, con el profesional? Creo que esta parte es súper responsable de tu parte también y de quienes te ayudaron allí, de ir a las personas también que estudiaron para esto, así como hay doctores médicos para las dolencias físicas, también hay doctores médicos para las dolencias mentales en este caso, y el médico allí tratante, ¿cómo fue este proceso y un punto de quiebre para empezar a volver a Dios? ¿Y en qué punto allí aparece y conoces a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, José? Eh, sí, comencé a usar los medicamentos cada 6 meses y me los reducían, eh, eh, pero al quitar los medicamentos, la situación volvía de nuevo, regresaba, ¿no? Em, y fue así donde el próximo paso fue, después de los antidepresivos, ya visitar a un profesional, a un psicólogo, para que me pudiera ayudar en mi caso. Eh, él, Estuve visitando a la psicóloga, recuerdo que era una mujer y la recuerdo muy bien por cómo ella supo llevar la situación. Eh, yo creo que recuerdo que hice unas 3 visitas más o menos y me escuchaba, me hacía muchas preguntas de eh, cómo veía la vida y me hacía preguntas como que si había tenido intentos de quitarme la vida. No había llegado a ese punto, sin embargo, era cuestión de tiempo porque yo pensaba que no tenía sentido la vida. Yo sentía que no era el estar vivo, no,
no me ayudaba en nada, ¿no? Era como que estaba en completas tinieblas. Pero a la tercera visita, eh, ella me preguntó, como que fue más allá de preguntarme cuáles eran mis creencias, en qué creía algo. Eh, Creo que el trabajo de ellas no es influir tanto en la religión, pero creo que ellos saben meditar en algo. Ellos aconsejan eso. Entonces, cuando ella me hace la pregunta que en qué creo o que si tengo alguna creencia, eh, yo le contesté bien emocionado: yo creo en Dios, le digo. Y entonces me dice: acércate a lo que crees, me dice, medita en ello. Para mí fue ver una luz al final del túnel. Me doy cuenta que Dios usa muchas, muchas herramientas, muchas cosas para poder llevar a sus hijos a sus pies. Y entonces hizo como recordarme que yo podía contar con alguien. Me hizo recordar que fui criado en un hogar cristiano. Me hizo recordar que Dios estaba ahí, que siempre ha estado ahí y que podía contar con Él. Y de ahí comienza mi búsqueda eh, hacia Cristo. Es hermoso ver, y tú lo mencionas allí, José, muy bien, los medios, las formas, las situaciones que Dios permite para acercarnos a Él, para ir siempre en pos de Jesús. Venid a mí, ustedes todos que están cargados, angustiados. Es la invitación que nos hace Cristo Jesús. Y tú, en ese momento, en tu sesión, cuando las psicólogas dicen, ¿qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? Yo creo en Dios. Y se te viene a la mente con los salmos, con de tu niñez, de esa raíz de que hay un Dios todopoderoso, y empiezas en esta búsqueda de Dios. Y es importantísimo tener ese lugar, esa iglesia que somos nosotros, en realidad, nosotros seres humanos, los que formamos la iglesia, y encontrar ese lugar seguro para, para estar en el lugar verdadero donde Dios te quería, José. ¿Cómo llegas a la iglesia adventista del séptimo día? Porque no fue de primeras y creo que la oración allí fue vital. José, cuéntanos. Sí, a partir de ahí empieza el interés mío sobre qué es lo que yo verdaderamente necesito, y empiezo a buscar a Dios, empiezo eh, a acercarme, a buscar todo lo que se pueda acercar a Dios. Em, Vinieron algunos hermanos a orar aquí a la casa, aún sin todavía comprometernos con el Señor. Eh, me hacen una visita a la iglesia adventista. Había una campaña y fuimos a esa campaña, asistimos y bueno, con la necesidad en la que yo me encontraba, más el mensaje que fue dado para ese día, Dios tocó mi corazón. Y cuando el pastor hizo el llamado, no lo pensé mucho. Me rendí a los pies de Cristo. Qué maravilloso momento fue para ti, José, recibir esa invitación que estabas esperando también. Tengo entendido que junto a tu hermana estaban en la búsqueda, visitaron también otra congregación que les llamaba la atención porque era el día sábado. Tú ya estabas estudiando la Biblia, sabías que el sábado era el día del Señor, lo tenías súper claro y te llamó la atención cuando fue esta invitación, ¿no es así? Detállanos allí, José. Sí, al principio fue- fuimos a visitar con mi hermana. Mi hermana asistía a una iglesia judía mesiánica y nos llamaba mucho la atención el ver cómo ahí se adoraba. La mayoría eran judíos de nacionalidad. Y entonces en nuestra mente pasaba de que eh, ellos hacían las cosas que Jesús hacía. Entonces nos remontaba
a lo que Jesús podía haber hecho o cómo él se veía. Hacían muchas cosas que hacen las personas judías y eso nos llamaba mucho la atención. Sobre todo también siempre con lo del sábado, no anduvimos preguntándonos tanto solo el sábado. Bueno, a ese día iba Jesús a la sinagoga, entonces no nos complicó tanto. Aunque, bueno, ahí lo que se nos complicó fue el idioma, porque el servicio era en inglés, aunque había traducción. Y también, pues, a la hora de confraternizar, era más complicado siempre por el idioma. Y bueno, después llegamos a la iglesia adventista y resulta que es en el sábado también y eso se nos facilitó más, poder ya eh, a- asistir, unirnos más a la iglesia adventista. Y el milagro fue completo, José, porque en diciembre del año 2017 no solo tú entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo, sino también tu esposita. Cuéntanos cómo fue ese momento para la familia en general, porque con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz. Solo Jesús hace la diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, en espíritu, en verdad, que Jesucristo sea nuestra roca es una alegría y un gozo total, sobre todo cuando lo conoces y empiezas a estudiar más su palabra y a encontrar ese lugar seguro, en este caso para ti, para tu esposo, para tu familia. José, cuéntanos cómo fue ese momento. Sí, mi esposa, pues ella miró la situación en la que yo estaba. Ella me ayudó en muchas cosas y obviamente ella podía ver la situación en la que yo me encontraba, la necesidad que yo tenía. Y gracias a Dios, cuando yo tomé la decisión, no la tomó en ese mismo momento, pero ella decidió también entregar su vida a Jesús. Em, y bueno, estamos aquí en el camino juntos, que esa es la mayor bendición, poder servir al Señor juntos. Amén. Yo quiero agradecerte, José, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, haber tenido la valentía de estar aquí con nosotros y haber inscrito al link. Y realmente, bueno, agradecerte, fue un privilegio y quiero dejarte la pregunta para que des la respuesta a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando tu historia como el llamado final, porque al principio consulté, ¿piensas que la vida no tiene sentido? ¿Tu vida no tenía sentido, José? Bueno, déjanos allí la respuesta, cómo lo resolviste, cuál fue tu respuesta y qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia, estas batallas que solo el Creador resuelve. Bueno, déjanos un mensaje final para cerrar, José. Si, si estás pasando por una situación como la que yo pasé, el mensaje quiero decirte que hay solución a cualquier problema, que hay solución a cualquier problema que estés pasando. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. El Señor siempre está tocando nuestra puerta. Y aunque estemos ahí en el fondo, en el lodo, en las tinieblas, debemos de clamar. Él está más atento a nuestros ruegos de lo que nosotros pensamos. Así de que mi invitación es que clames a Él, que le busques, que hay una salida y se llama Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, José, por ese mensaje, esa invitación final que nos motiva a buscar de nuevo a Dios. Hoy es un día nuevo para buscar al Padre Celestial. Cristo Jesús quiere reinar en tu vida, llenarla de gozo, llenarla de paz, de manejar esa ansiedad que no te deja tranquilo, porque el Señor va a ir en pos de ti, pero tienes que hacer tu parte, clamar a Él, ir en pos de Jesús,
Hoy es el día de tu salvación. El Señor quiere sanar y restaurar tu vida por completo. ¿Deseas aceptarle? La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.